a Filipenses, ahora sí, Filipenses. No se van a ir a Efesios, ¿eh? Filipenses capítulo 2, versículo 12 y 13, por favor. 12 y 13. Me dicen cuando ya estén ahí. ¿Listos? Dice así la palabra del Señor, Filipenses capítulo 2, versículo 12 y 13. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Ok? Oramos a Dios. Amado Dios, te damos gracias esta tarde por la bondad que has tenido de permitirnos estar aquí, Señor. Entendemos por lo que dice tu palabra que debemos ocuparnos, y el hecho de congregarnos es parte de esto, de ocuparnos en nuestra salvación, de ocuparnos en atender, Señor, los deberes, los compromisos que tenemos como creyentes, no solo contigo, sino también con los hermanos, el edificarnos, el estar compartiendo con los otros de lo que tú vas haciendo en nuestras vidas. Pero también entendemos a la luz de la Escritura que tú eres quien al mismo tiempo produce, Señor, el querer como el hacer. Y te damos gracias porque en nuestras fuerzas, en nuestra carne, no estaríamos aquí, Señor. Estaríamos probablemente en otro lugar, pero tú nos has dado ese poder obrar para obedecer el mandamiento de congregarnos, pero no solamente como un mandato, sino como un deseo y un gozo de poder estar aquí reunidos. Gracias por tu bondad y gracias por tu palabra, y háblanos esta tarde, desafíanos esta tarde, Señor, por tu palabra, para comprometernos aún más contigo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Versículo 12, la semana pasada lo toqué brevemente, cuando hablaba acerca de que el Señor está edificando, bueno, la semana antepasada, perdón, cuando hablamos acerca del cimiento, que el Señor es quien está edificando su iglesia, dijimos, que somos piedras vivas, que Él es el fundamento, que el Señor está construyendo su iglesia. Eso es parte de lo que decíamos. Y también decía, ¿no?, que la Escritura nos dice que sí, o sea, Él está construyendo, pero que nosotros, a la luz de Filipenses 2:12, nos ocupamos en nuestra salvación, nos ocupamos en nuestra santificación, nos ocupamos en la piedad, en las disciplinas espirituales. El Señor no viene y ora por nosotros, ¿verdad? Él no viene y ayuna por nosotros, Él no viene y lea la palabra por nosotros. Nosotros nos ocupamos de atender lo que tenemos que hacer. Pero vea el versículo 13 de Filipenses, que es el texto que estaremos predicando el día de hoy. Dice, porque Dios es quien vosotros produce así el querer como el hacer, ¿no?, por su buena voluntad. Entonces, nos encontramos ante una paradoja. A ver, entonces, yo me tengo que ocupar, pero tú produces el querer como el hacer. Yo tengo que hacer buenas obras, pero las obras tú las preparaste de antemano. Entonces, ¿cuál es primero? Ahora sí que, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? No, es que nosotros y tenemos que hacer cosas para agradar a Dios y esforzarnos, sí, pero eso viene porque Dios te dio el poder de poder hacerlo, ¿no? Válgame la redundancia. Entonces, una paradoja, hermanos, aparente. ¿Y por qué es aparente? Porque para nosotros es una paradoja, pero en el cielo no es una paradoja. Para Dios no es una paradoja, Él lo entiende perfectamente. Él sabe hasta qué punto nosotros nos ocupamos y hasta dónde llega y desde qué punto parte su soberanía.
nosotros no llegamos a entender y, ay Señor, pero ¿cómo? Y un grupo se divide, los activistas, ¿no? Y otro grupo no, son los más pasivos que están orando y están esperando en el Señor que obre. ¿Será que nada más de un lado tenemos que estar? Sí debemos esperar en el Señor y orar, pero también debemos de obrar, ¿no? Para construir un mueble, un carpintero, nomás llegan, le avientan la madera ahí y le avientan la herramienta encima y ya está tu closet. Samuel, en lo absoluto, ¿no? ¿Cuánto tiempo se lleva a hacer una tabla de picar? Sencilla, mucho tiempo, ¿no? Entonces no es nada más eso. Ahora, en las Escrituras, hermanos, encontramos otras paradojas como esta. Y a raíz de esas paradojas es que se hacen divisiones en las iglesias, se hacen grandes divisiones entre denominaciones. Una de ellas es acerca de la salvación. Por ejemplo, Salmo 3:8, se lo leo, no vaya y dice, la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Jonás 2:9 dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. ¿De quién es la salvación? De Jehová, ¿no? Es claro. Pero resulta que nos encontramos otros pasajes que dice, por ejemplo, en Hechos capítulo 16, versículo 13, Pablo y Silas le dicen al carcelero, recuerdan que hubo un temblor y se abrió la cárcel y está ahí sacado, como decimos acá, sacado de onda, ¿y ahora qué va a pasar conmigo? Porque pues los presos, al menos ustedes dos se salieron, los demás ahí se quedaron, pero y Pablo y Silas, ¿no? Le están predicando y le dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Quién tiene que creer? Nosotros, ¿no? Tuvimos que creer. El carcelero en este caso le dijo, cree en el Señor. Pero también Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, a ver, ¿cómo, no? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo se hace? Te dice, crean, y el apóstol Pablo en el Areópago, predicándole a los griegos, dice, les vengo a predicar del Dios no conocido, arrepiéntanse, arrepentíos. Llama a buscar a Dios, llama a que se arrepientan, pero al mismo tiempo, la salvación es de Jehová. Efesios 2, 8 y 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, dice, y esto no de vosotros. Pero tienes que creer, pero tienes que arrepentirte, pero no es tuya la salvación. Dice, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, si notan la paradoja, por un lado va la soberanía de Dios corriendo, nadie puede venir a mí. Él nos eligió, Efesios 1, Pedro, Romanos, dice que nos eligió desde antes de la fundación del mundo, pero nos dice, cree en el Evangelio. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Cuando nosotros queremos cruzar las líneas, encontrar la explicación de por qué el Señor actúa soberanamente en la salvación, pero nos dice que creamos, cuando queremos explicarlo, es cuando derramamos el café de la alfombra. Debemos de dejar tranquilos los textos. El Señor dice que Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo, pero Él dice que crean y que se arrepientan. Y podemos predicar ambos textos. No debemos de forzar. Para nosotros puede ser difícil, ¿no? ¿Hasta dónde llega la soberanía de Dios? ¿Y dónde empieza mi responsabilidad? No trates de encontrar el punto de unión, no lo vas a encontrar. ¿Ok? ¿Sí me expliqué con eso? El problema no está en el cielo, hermanos. El problema está aquí. Cuando queremos encontrar la explicación de todas las cosas y que no está, solamente dice lo que dice el texto. ¿Sí me explico? Dice lo que dice. Entonces hay una aparente paradoja. Y en la santificación, como les decía, es esto mismo. Nosotros nos ocupamos en nuestra salvación,
pero el Señor produce en nosotros el querer como el hacer, ¿no? Entonces, no encontramos claramente en las Escrituras, ya yéndonos al tema de la santificación, no encontramos bíblicamente o claramente dónde hace armonía mi responsabilidad y el hecho del obrar de Dios. Dame un texto que me explique cómo hace armonía eso. Porque el más cercano es este: ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios produce. Entre medio de eso, Señor, porque quiero saber más qué hay en medio ahí. ¿No? Pero vean, en la vida práctica, cuando nosotros estamos creciendo en nuestra santificación, estamos creciendo en nuestra comunión con el Señor, nosotros podemos ver ese obrar de Dios en nuestra vida. ¿Sí? Ahora sí que documentado no lo podemos explicar tan fácilmente, pero en la vida práctica, ¿no? Tú estás orando y tomas una decisión de crecer, de levantarte más temprano, ¿no? de leer más, y luego te das cuenta cómo Dios te va empujando, cómo Dios te va construyendo, cómo no eres el mismo del año pasado, cómo no eres el mismo de hace 10 años. ¿Sí notan eso en sus vidas? A ver, ¿cuántos notan en su vida? No levanten la mano, ¿verdad? Pero sí o no, o sea, sí notamos, ay Señor, yo antes hubiera reaccionado, no, le hubiera tumbado los dientes al fulano, ¿verdad? Pero ahora no, entiendo que hay que sufrir el agravio, aguanto. Ahí ves cómo Dios obró en tu salvación, cómo obró santificando tu vida, pero no se dio por ósmosis, ¿verdad? Tú creciste, tú fuiste, estuviste ahí, hincado o acostado, como quieras orar, ¿no? No vamos a hacer una doctrina de cómo se debe orar, hermano, hincado o acostado, ¿no? Los de veras oramos hincados, en corcholatas, ¿no? Entonces, vemos un claro obrar de Dios en nuestra santificación. Y ese es el título de la enseñanza. La palabra de Dios obra en nuestra santificación. ¿Ok? Entonces vamos a entrar de lleno ahí al versículo 13 de Filipenses. Les decía que la semana pasada hablamos acerca del argumento de ocuparnos, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver la parte que a Dios le corresponde. Y miren, es peligroso, difícil, por la cuestión que les digo de la paradoja. Es decir, yo hago mi parte, Dios hace su parte. Eso sería una muy fácil forma de explicarlo. Tú haces tu parte, tú creces, tú obedeces, tú lees, tú caminas en la dirección que Dios te da. ¿Y cuándo hace su parte Dios? Al mismo tiempo. No es como que, Señor, yo cuando me duerma, entonces cuando yo esté dormido y toda la noche es para ti, ¿no? Para que tú obres. No, es mientras compartes un café con alguien y estás ahí platicando y ganando su corazón, que tienes 15 años viéndolo, pero no te has acercado al corazón de la persona. Y ahí, ¿no? El Señor va obrando con nosotros. Y bueno, entramos al versículo 13 y empieza con una conjunción, ¿no? Ahí, ¿cómo une ocupados en vuestra salvación? Dice, porque. Es una conjunción. Y esto va a argumentar la razón de por qué está argumentando el ocuparnos. ¿Ok? Y bueno, dice que el versículo 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce. Y esta palabra, hermanos, producir, tiene el sentido de energizarnos, ¿sí? De darnos, ahora sí que como el conejito hace las baterías, sigue, 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 sigue. Los que se saben la canción ya están balconeados, ¿no? El conejito ese que sale en la televisión, que le ponía las baterías y se acababa el comercial y seguía por allá, ¿no? Caminando. Bueno, el Señor nos pone las pilas, ¿no? Él nos energiza, es lo que quiere decir esa palabra producir, nos habilita para operar. También se puede referir esta palabra producir, tal vez en sus Biblias dice obra, el querer como el hacer. En otras puede decir produce en vosotros el querer como el hacer. También se refiere a un trabajo
eficaz y continuo. Es decir, no solamente cuando creemos Dios nos habilita para vivir el cristianismo, sino Él nos acompaña en toda la vida. Es decir, todos los días ocupamos que Dios obre en nosotros. Es decir, todos los días ocupamos que Dios nos ponga la pila cargada. ¿Sí? Que Él nos energice para que nosotros podamos ocuparnos en nuestra salvación. ¿No? Él nos da el impulso que necesitamos cada día. Incluso lo oramos muchas veces: Señor, gracias este día porque por ti pude levantarme, ¿sí o no? Y a veces lo decimos ya como parte de nuestro speech, ¿no? De oración matutina. Gracias porque sin ti no me hubiera levantado hoy. Es cierto, es una verdad bíblica. Él produce en nosotros, Él obra en nosotros, el querer como el hacer. La Nueva Traducción Viviente traduce, dice: pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder. ¿No? Entonces, Dios nos da el impulso, nos da, bueno, nosotros un deseo. ¿Para qué? Para ocuparnos, regresamos atrás, para ocuparnos en nuestra santificación, para ocuparnos en nuestra salvación, ¿sí? Para que todo funcione, para que todo sea llevado a cabo tal como Él lo ha establecido. Nosotros somos responsables de caminar, Él nos energiza. ¿Sí? Nos ocupamos de nuestra salvación con temor y temblor. Si hay un deseo en nuestro corazón de cada día guardarnos más para el Señor, como Job lo hizo. Hice un pacto con mis ojos para no ver a la doncella, ¿no? Guardó sus ojos para no despertar deseos, ¿no? Que están en la carne. ¿De dónde viene ese deseo en Job? Dios obró en él, Dios produjo en él ese deseo de hacerlo. Si hay un deseo de nosotros de congregarnos fielmente, no voy a estar ahí, llueve o truene. Si hace calor, si hace frío, gloria a Dios que haga frío, ¿verdad? Ahí voy a estar. ¿De dónde proviene ese deseo? Del Señor. Si hay un deseo, hermanos, en nosotros de complacer a Cristo, ¿no? Un deseo de complacerlo diariamente. En todo lo que hago, darle la gloria a Él, viene de Dios, ¿no? Entonces, en todo esto, debemos reconocer que puede haber un peligro. Pero bueno, entonces proviene de Dios. ¿Proviene de Dios? Bueno, uno de los peligros es que nosotros nos relajemos. ¿Sí? Y digo, bueno, entonces, pues yo voy a esperar a sentir el deseo. Voy a esperar a sentir esa energía. Y más ahorita a esta hora, cansados, ¿no? Ya así como sin energía realmente. Voy a esperar. Es peligroso porque el solamente convertirnos en espectadores de lo que Dios quiere obrar. En el momento que nosotros nos hacemos espectadores, hermanos, deja de suceder, deja de pasar. Ya Dios no está obrando, te vas a dejar ahí. ¿Quieres tranquilidad? Órale. Tal vez en su momento va a venir disciplina, ¿no? Para que te actives, pero es un peligro el caer de ese lado, ¿no? De hecho, es una forma de pensar no bíblica, el relajarnos, ¿no? Bueno, yo voy a cumplir nada más, Señor, con ir los domingos a la congregación. Tú encárgate de lo demás sin comprometerme en la congregación a servir. Y a lo mejor te va a tocar cerrar un día el local, se sale tarde, ¿no? Sacar la basura. Es más cómodo llegar. ¿Qué hola, brother? ¿Cómo estás, brother, hermano? Me tomo un café y antes de que empiecen a juntar las sillas, me voy, ¿no? Eso te convierte en un espectador nada más de lo que Dios quiere obrar entre nosotros. Hay una doctrina, ya se las había mencionado, una doctrina ética que se llama quietismo o molinosismo, que enseñaba, se los leo, dice que enseñaba la pasividad en la vida espiritual y mística, ensalzando las virtudes de la vida contemplativa. Entonces nada, me quedo, ¿qué haces? Creciendo en santificación, ¿no? Sostenía que el estado de perfección únicamente podía alcanzarse a través de la abolición de la voluntad. Es más probable que Dios hable al alma individual cuando se encuentra en un estado de absoluta quietud
sin razonar ni ejercitar cualquiera de sus facultades, siendo su única función aceptar en un modo pasivo lo que Dios esté dispuesto a conceder. Eso sería un cristianismo bastante sencillo, ¿no creen? Es más, ni Satanás te va a molestar. ¿Para qué? Piénsalo. No eres una amenaza en lo absoluto. Solo estás contemplando la vida y pasan los años. No molestas a nadie, ¿no? El apóstol Pablo, hermanos, en 1 Corintios 15:10, si gusta ir ahí, por favor. 1 Corintios 15:10. Me dicen cuando lleguen. 15:10. Dice así. Lean conmigo ahí, sigan con su vista. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿No? Por la gracia de Dios soy lo que soy. Dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Y luego vea lo que dice ahí. Antes he trabajado más que todos ellos. ¿Saben quiénes son todos ellos? Los otros apóstoles. He trabajado más. Pablo, suenas como orgullosito, ¿no? Yo he trabajado más que todos ellos, pero vean cómo termina el verso. Dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Vean, ahí está, ¿no? Pablo hizo un esfuerzo grande. Viajes misioneros, apedreado, naufragios, 39 azotes menos uno, 40 azotes menos uno. Un montón de cosas. Humanamente, es cierto, hizo mucho más que los otros apóstoles. Pero vean, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Él se ocupó, pero él reconoce que Dios obró en todo eso. Es decir, él no se cuelga la medalla es para el Señor. De hecho, cuando nos den nuestras coronas, hay que declararlo por fe, ¿no? Cuando recibamos las coronas, las ponemos a los pies de Cristo todavía, ¿no? Porque al final Él es el que obra en nosotros. Entonces, Pablo, hermanos, reconocía que había trabajado más que todos, pero al mismo tiempo, no yo, sino Cristo, sino su gracia. Hermanos, ocuparnos en nuestra santificación es costoso. Cuesta dinero, ¿sí? Los libros nos lo regalan, ¿verdad? Si tú quieres crecer en el conocimiento, en áreas de la vida cristiana, cuestan los libros. ¿No? Ir a una conferencia de servidores, cuesta. Y no nos costó lo que costó. Cuesta. ¿Sí? Puede ser doloroso, incluso. Pregúntale al apóstol Pablo. Puede ser doloroso, pero descansamos en la gracia de Dios, descansamos en su soberanía, pero nosotros nos esforzamos, ¿no? Entonces, eso es por un lado, les decía, un peligro, es un extremo, pero puede haber otro extremo, hermanos. Puede haber otro extremo. Un extremo es la pasividad, como les decía, el otro extremo sería un legalismo, el querer apantallar a Dios. Pensando que si yo hago un montón de cosas para Él, que si me esfuerzo, estoy sudando y soy el que me quedo al final y levanto las sillas y todo, ¿no? Pensando que por eso Dios va a decir, oh, wow, ¿no? Ese es mira Satanás, ese como Job, ¿ves a mi hijo? Dios guarde, ¿no? Porque nos va a poner una pela. Querer torcer la mano a Dios, querer apantallarlo solamente con cosas externas, es otro extremo. Los fariseos, hermanos, de la época de Jesús, vivieron eso. Justamente eso, querían quedar bien con Dios, pensaban que ganaban el reino, ¿cómo? Actos externos, con tradiciones, con religiosidad.
¿Dónde tenían la confianza puesta? ¿En Cristo? Como los héroes de la fe de Hebreos 11. ¿Habían puesto la confianza en el Mesías? No. Habían puesto la confianza en los rituales y en las tradiciones que llevaban al pie de la letra. Diezmaban, no como nosotros, ¿no? Diezmaban de lo más mínimo. Dice de la menta, del eneldo. Eran escrupulosos. Y todo lo llevaban a la perfección, pensando que con eso agradaban a Dios. ¿Sí? Hacían muchas obras de caridad, cumplían con todos los rituales, pero ¿cómo los llamó el Señor Jesús? Sepulcros blanqueados, ¿no? Y les dice en Mateo 23, 27, 28, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a los sepulcros blanqueados, dice que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ese es un peligro en el que podríamos caer, tratando de apantallar a Dios con cosas que hacemos, no haciendo un balance, no reconociendo, como el apóstol Pablo, no yo, sino la gracia de Dios en mí. Soy lo que soy. Es una oración, hermanos, es una declaración que tú puedes hacer cuando tú estás con el Señor, ¿no? Cuando tú estás orando, cuando estás cantando, Señor, gracias porque no, yo soy lo que soy, pero es por ti. No una declaración de las de declara, ¿no? Ustedes saben ya de eso. Acompáñame por favor a Isaías. Isaías, fácil, capítulo 1. Isaías capítulo 1. ¿Ya estamos ahí? Isaías capítulo 1. El profeta, bueno, el Señor hablando a través del profeta Isaías, reprochó a su pueblo, ¿no? De una supuesta vida piadosa. Y vean lo que le dice en el versículo 11 del capítulo 1. Dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos y de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. En Isaías creo que es 66:6, habla acerca de los trapos de inmundicia. ¿Recuerdan? Creo que lo había mencionado. Dice que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia, ¿no? Delante del Señor. Y no es algo que nosotros debemos adoptar, hermanos, es algo que Isaías está reprochando, el Señor a través de Isaías al pueblo. ¿Cuáles serán esos actos de justicia? Estos del versículo 11 del capítulo 1, presentando sacrificios, pero con un corazón lejano. Vean, ¿no? El Señor está hastiado de eso. Y si están ahí en el capítulo 1, vayan al versículo 16. El Señor les ordena esto, versículos 16 y 17 del capítulo 1, dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituir al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. ¿No son las marcas del Señor Jesús esas? Si nosotros vamos a los evangelios, no vivió haciendo rituales tratando de apantallar a Dios. Se compadeció del necesitado. Comió con los vagos de la ciudad, ¿no? Con las prostitutas, con los enfermos. Y 1 Corintios nos dice que lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Entonces, no es esa vida de apariencia. Nosotros, hermanos, debemos ser cristianos que vivimos en una casa de cristal. Lo que somos aquí, debemos de vivirlo en casa.
Y voy a decir algo más fuerte, ¿ok? ¿Me dan chance? Nuestra recámara, en un sentido, debe ser una recámara de cristal. No debe avergonzarnos lo que pasa ahí, ¿ok? No podemos tener dobles vidas. ¿Por qué? Porque si yo vengo aquí con una doble moral y presento alabanzas a Dios, versículo, versículo 11 del capítulo 1, hastiado estoy. Es una vida aparente, ¿no? Así que cuidemos eso, ¿no? De tener vidas transparentes, vidas transparentes. Tenemos una esperanza, ¿no? Llegando al punto de hacer balance en todo eso, hermanos. De no caer de un lado, de ser pasivos, y de otro lado de querer apantallar a Dios, ¿no? Y tener vidas dobles. Es cansado, ¿no? Tener una vida doble. O sea, en algún momento dices, ya estoy harto. O sea, ya que sepan quién soy, ¿no? No importa, me vale. Ni cristiano era al cabo. No, tener cuidado con eso, ¿no? Y bueno, estás ahí caminando, tienes fallas. Tienes fallas, hermanos, yo tengo fallas. Muchos más de las que ustedes saben. Mi esposa sabe más, pero aún ella no sabe más fallas que tengo, ¿no? Ni yo sé, el Señor sí sabe. Pero Él se agrada cuando nosotros nos esforzamos, ¿sí? Y no queremos apantallarlo, pero también no hacemos concha, ¿no? Como decimos. Ven, hay una esperanza. Efesios, brínquese al Nuevo Testamento, Efesios 5. Efesios 5, versículo 25. En el contexto de someteos los unos a los otros. Y el apóstol Pablo da una instrucción a la iglesia de los Efesios. Y en este versículo habla a los maridos, habla a los esposos. Versículo 25. Y aquí encontramos una esperanza, hermanos, para nosotros. ¿Ya está ahí? Versículo 25 de Efesios 5. Dice, para los maridos, dice, eso significa el someteo de los unos a los otros. Eso significa ame cada uno a su esposa. Y aquí viene esta parte. Subráyela o véala con ojos de, póngala como lo va subrayando así, ¿no? Tal como Cristo amó a la iglesia, dice, Él entregó su vida. Perdón, lo estoy leyendo en Nueva Traducción Viviente, por si le suena extraño. Él entregó su vida por ella, por la iglesia. Dice, a fin de hacerla santa. ¿Quién está obrando en la iglesia? Cristo. A fin de hacerla santa y limpia, alabarla mediante la purificación de la palabra de Dios. 27, lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni otro defecto. Dice, será en cambio santa e intachable. Reconocemos que tenemos manchas, que tenemos errores, que no somos perfectos, que nos equivocamos. Yo me equivoco mucho, pero vas a esos textos y dices, Señor, yo le voy a echar ganas, ¿no? Yo me ocupo en edificar mi vida, como decíamos en la enseñanza del cimiento. Yo me encargo de cavar, de quitar lo que está del mundo encima de mí. Yo estoy sacando las cosas del mundo que no me dejan verte claro, porque te veo borroso todavía, porque hay demasiado entre tú y yo. Y estoy quitando eso, ¿no? Y mientras eso pasa, Él nos va preparando. ¿Ven? Al mismo tiempo, Él está preparando para ser una iglesia santa. Y le va a presentar al Padre, a su esposa, a la novia, a la esposa. ¿Sí? Y le va a vestir de lino fino, es lo que nos enseña Apocalipsis. Eso es un hecho, hermanos. Pero nosotros nos ocupamos. Y Él obra. ¿Se fijan? Entonces, regresemos a Filipenses, por favor. A Filipenses, pero ahora vamos al capítulo 1, versículo 6. Y mientras llega, nuevamente, puedes dar fallas en ti. Y puedes dar fallas recurrentes. Señor, otra vez, o sea, otra vez grité. Otra vez hice esto. No como un pecado que practicas, sino, otra vez, si no quieres hacerlo, pero incurriste, ¿no? Batallamos con la carne.
O sea, el día que dejes de batallar con la carne, es porque ya traes alitas y ya vas volando con el Señor, ¿no? Ese día va a pasar eso. Pero hay fallas, ¿no? Y nuevamente, debemos ir constantemente a la Biblia, a estos textos, para tomar esperanza, ¿no? Cuando estás afligido, porque eso que le has pedido al Señor que te quite. Hay un hermano en La Paz que me platicaba, ¿no? Una experiencia acerca de su hijo. Un niño, creo que tiene como 3 años, 3 o 4 años. Y, y pues a esa edad hay necedad en el corazón, ¿sí o no? Sí hay en nosotros, ¿no? Un niño de esa edad, hay necedad en el corazón. Creo que puede haber más en nosotros, ¿no? Pero hizo algo y él lo corrigió. Lo corrigió y al niño pues le dolió, ¿no? La corrección. Y cuando estaba hablando con él, el niño, el papá le dice, mira, es que la necedad en el corazón y la vara ayuda al niño a quitar la necedad del corazón, ¿no? Es lo que enseña Proverbios. Y el niño le dijo así, frustrado, es que ya le dije a Dios que me la quite, pero hago así, ¿va? Pero no me la quita. Un niño de 3 años, hermano, no me la quita, ¿no? Y lo mismo nos pasa a nosotros, somos necios. Pero la cuestión es que a veces no lo reconocemos y no vamos a Dios y le decimos, Señor, no me la puedo quitar. Pero debemos hacerlo. Ayúdame, ¿no? Tengo esta falla, ayúdame. Pero ir también, hermanos, a esos textos nos ayuda, como Efesios 5, a estar tranquilos, a reconocer que estamos en la carne, ¿sí? Y que necesitas arrepentirte de eso y seguir avanzando, confiando el que nos va a presentar al Padre como una iglesia limpia, sin mancha. ¿Ok? ¿Ya están en Efesios, en Filipenses? Le puse trampa, ¿no? Filipenses 1:6, que nos habla acerca de esto mismo. Dice así, estando persuadido de esto, y vean, dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él empezó a obrar en nuestra vida, confiamos, ocupándonos, que Él la va a perfeccionar. ¿Ok? Entonces, estas son grandes promesas para nosotros. Nos debe llenar de esperanza, hermanos, el pensar que, el saber que no depende de nosotros. En el momento que dependiera de nosotros, hubiera 3 en las sillas, no, aquí en las sillas, porque habríamos fracasado. Pero porque Él obra, tenemos esta esperanza, ¿no? Que Él nos perfeccionará. Alguien dijo sabiamente que la santificación es la glorificación en proceso. Es decir, ya empezamos a ser glorificados. ¿Glorificación qué es? El Señor da un cuerpo nuevo que puede estar delante del Padre sin caer muerto, ¿no? Como Isaías, ahí tirado al piso. Un cuerpo que puede estar, ¿no? En su presencia. Es una esperanza. Entonces, este proceso ya inició. Ya inició. Es un hecho. Eso es una esperanza. Pero ocúpate. Y confía en la soberanía de Dios, ¿no? Les decía, nos debe llenar de gratitud. Hermanos, ninguna prueba que pasemos en esta tierra, ningún tiempo difícil, ninguna enfermedad, ninguna cosa que nos pase que no entendemos por qué está pasando en nuestra vida, es en vano. Nada es en vano. Santiago, se lo leo, 1, del 2 al 4, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo, vean, tener por sumo, ya tuvimos una enseñanza acerca de esto, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, es decir, esa obra completa, y también dice para que seáis perfectos y cabales, es la santificación en la que estamos creciendo, para que crezcamos, ¿no? Produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que falte cosa alguna. Entonces, sí la podemos estar pasando mal, Dios está ahí, Dios lo está viendo, no está fuera del alcance de Dios. ¿Ok? Entonces, confiemos en que Él está obrando en nuestra vida.
por más incomprensible que sea la situación y difícil. Yo sé que cada quien sabe lo que trae en el morral. Y a veces puede sonar injusto que nosotros digamos, hermano, gózate en las pruebas. No sabes cuánto me duele lo que me está pasando, pero lo dicen las Escrituras, lo dice la palabra, ¿no? ¿Por qué? Porque no es en vano, hermanos, no es en vano. El Señor lo va a usar para hacernos crecer, para hacernos más fuertes. ¿Sabe para qué? Para soportar otra. ¿No? Para soportar otra. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. Bueno, vamos a la última parte del texto. Regresamos ahí al versículo 2 de Filipenses. Perdón, versículo 2, 3, capítulo 2, versículo 13. Dice la última parte, tal vez en su Biblia diga, por su buena voluntad, obrar, Él obra, Él produce en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Otras traducciones dicen, para que hagan lo que a Él le agrada, para su beneplácito, para que se cumpla su buena voluntad. Esa palabra voluntad, hermanos, que está al final del verso, también se puede definir como satisfacción, como deleite. Entonces podríamos nosotros parafrasearlo de esta manera, el versículo 13. Dice, Dios es quien obra en nosotros tanto el querer como el hacer para su satisfacción, para su deleite. Entonces me estás diciendo que lo que me está pasando, Dios lo está usando para Él deleitarse, para Él satisfacerse, o sea, lo bueno y lo malo. Porque todo lo que nos pasa, dice Romanos 8, 28, lo obra para bien, para su deleite, para su satisfacción. Entonces, nosotros, ciertamente, hermanos, cuando vivimos vidas santas, cuando estamos creciendo en la santificación, nos sentimos bien. Cuando estamos caminando mal, pues nos sentimos mal, ¿no? Horrible. Ni siquiera quieres ir a la iglesia, ni siquiera te da vergüenza ver a un hermano. Pero cuando estás caminando bien, te sientes bien, te sientes con ánimo, ¿no? Te sientes así. Bueno, hay beneficios de la santificación. Tanto que discípulos pueden estar en la cárcel con el drenaje aquí, atados con cadenas. ¿Creen que es una situación terrible? Horrible. Cantando alabanzas y alegres. ¿Por qué sucede eso? Porque hay beneficios de caminar correctamente. No importa lo que esté pasando, me beneficio de eso. Hay un gozo profundo que brota de mí sin importar las circunstancias alrededor. ¿No? Entonces, hay beneficios que también se le dan a la iglesia. Si los hermanos caminan bien y están bien con el Señor, yo me puedo acercar a alguien y me va a dar un consejo bíblico, ¿no? Tiene depósito. Hay beneficios inmediatos, ¿no? Tanto individual como en la iglesia local. Hermanos, pero hay una cima en todo esto. Llegamos al punto del Everest, el más alto, ¿no? Está la construcción del edificio. Hay una cima en todo esto. Sí hay beneficios para nosotros y para la iglesia local. Todo ese gozo, hermanos, toda esa santificación, según como termina el versículo, se logra cuando nosotros agradamos a Cristo. Sea cual sea la cosa que estés haciendo o que estés pasando, si es para agradar a Cristo, estamos caminando bien. Cuando estás dispuesto a sacrificar de lo tuyo para satisfacerlo a Él, estamos caminando bien en la santificación, estamos caminando bien en la piedad, estamos dirigiéndonos a nuestro destino correctamente, porque nuestro objetivo y nuestra meta es satisfacerlo a Él. En el proceso me puede ir bien o mal, depende en qué lugar estés y en qué época te toque, ¿no?
Porque si te tocó con los leones, pues va a ser una muerte rápida, ¿no? Pero estoy seguro que el objetivo de ellos, al no renegar de Cristo, era agradarlo a Él. Mira, si el león me muerde el brazo, Señor, gloríate en que me mordió el brazo, ¿no? Ese es el objetivo fijo, agradar a Cristo. Entonces cuesta, sí, porque deleitar a Cristo la mayoría de las veces significa que me tengo que negar a mí mismo, que tengo que usar de lo mío, de mi tiempo, de mis recursos. Entonces, es costoso, pero ese es el objetivo, hermanos, ¿no? Ese es el objetivo. Y en ese proceso, cuidar de, ok, quiero caminar bien, hermanos, quiero caminar bien, pero no hacerlo para ser mejor que los demás. ¿Ven cómo la carne es engañosa? No, yo estoy orando y ya estoy orando 2 horas en la mañana. Gloria a Dios. Mentiras, gloria a ti, ¿no? ¿Para qué lo andas diciendo? No es para ser mejor que los demás. Nosotros santificamos nuestras vidas, según lo que dice Filipenses 2:13, con el único deseo de deleitar a Cristo. Si estamos fuera de eso, hermanos, corrígelo. ¿Estás buscando tu gloria? ¿Estás buscando una posición preferente en la iglesia? ¿Estás buscando satisfacerte a ti mismo? El objetivo y la mira debe apuntar a deleitar a Cristo. ¿Sí? Nuestro deseo más profundo debe ser agradarlo a Él. Así se oyen las palabras del apóstol Pablo en Filipenses 3, 7 y 8. Dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. ¿Qué cosas tenía el apóstol Pablo? Pues dice que era hebreo de hebreos, era un picudo, filósofo, todo eso lo tenía por basura. ¿Cuáles son las cosas que nosotros tenemos por ganancia? ¿Cuáles son las cosas que estimamos que lo podríamos tener como pérdida? Por amor de Cristo. ¿Cuáles son? ¿No? Necesitamos meditar. Versículo 8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo. Dice, y lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. Si ese era el objetivo del apóstol Pablo, ¿ustedes creen que tenemos un objetivo diferente nosotros? Tener una iglesia bonita, tener una casa elegante y bonita, tener buenos autos, cuentas en el banco, ser influyentes, hacer cosas en este mundo. Ese no era el objetivo del apóstol Pablo. Él lo podía hacer. De hecho, él pudo haber sido era de los pesados del Sanedrín. El Señor pudo haber salvado a Caifás, hermanos. No era mejor Pablo que Caifás, pero el Señor eligió salvar a Pablo. ¿Por qué? ¿No? Él quiso hacerlo. ¿Y para qué? Con toda su influencia. Hablaba, dicen que 5 idiomas, 7 idiomas. Todo eso lo tenía por basura. Y a veces nosotros tenemos como tesoro lo que el apóstol Pablo tiene por basura. ¿Ven? Para ganar a Cristo. Para ganar a Cristo. El doctor Samuel Pérez Millos define santidad. Dice, como vivir a Cristo en el poder del Espíritu. ¿Ok? Entonces, hermanos, tocante a este verso que leí de Filipenses 3 del apóstol Pablo, en las matemáticas del apóstol Pablo, porque muchos pueden decir, oye, pero es que lo que tú tienes es valioso, o sea, eso es importante, eso te puede dar, mira, con todo lo que sabes, puedes llegar a una posición política donde puedes llegar a más personas, ¿no? Puedes llegar a más gente. Lo estimaba como basura. Bueno, en las matemáticas del apóstol Pablo, la vida de este lado de la eternidad, o sea, las aflicciones, los padecimientos,
el hecho de tener cosas, riquezas, ganancias, todo lo que el apóstol Pablo habla, la vida de este lado de la eternidad vale la pena porque es en este lado de la eternidad, hermanos, donde Dios nos va santificando, donde Dios nos va purificando, donde Dios nos va vistiendo de a poco de lino fino, ¿sí? Donde Dios nos va construyendo como un templo espiritual para ser sacerdotes santos. Es de este lado y es en este tiempo, el tiempo que Dios te ha dado y el que te vaya a dar. No sé cuánto tiempo te vaya a dar el Señor, pero Él lo va a usar para conformarte más a la imagen de su Hijo, no para que tengas cosas, y yo también incluido ahí, no para que tengamos cosas. Entonces, decía J.C. Riley, parafraseándolo, no lo tengo anotado aquí, pero decía que en el amanecer de la resurrección, es decir, ¿cuál es el amanecer de la resurrección? Cuando despertemos a la realidad y estemos frente a Dios, ya sea que mueras esta noche o que el Señor venga, cuando te veas frente a Él, vas a decir, desperdicié tanto tiempo en tonterías y no lo usé para amarte como debía de hacerlo. Nos va a pesar, hermanos, nos va a pesar mucho. ¿Por qué? Porque ya tienes una eternidad delante con Él y ¿no? Corintios nos habla acerca de que nuestras obras van a ser pasadas por fuego, ¿no? Que van a ser probadas. ¿Cómo construiste? Si con oro, con plata, con piedras preciosas, o construiste con heno, madera o hojarasca. ¿Qué pasa con la madera? ¿Qué pasa con la basurita, con el aserrín? Si le acercas fuego, se quema. Entonces, volviendo a la idea, la vida de este lado de la eternidad vale la pena por la obra que Dios está haciendo en nosotros. De ahí en fuera, pues dé gracias a Dios por lo que tiene o por lo que no tiene, no importa. Lo que importa es la obra de Dios en nosotros porque nos está preparando para la realidad, hermano, para la realidad, una vida eterna con Él o fuera de Él, o fuera de Él. Entonces, nada en las matemáticas del apóstol Pablo es más valioso que eso, que el vivir a Cristo, que el tenerlo a Él como el objetivo, como la mira. ¿Ok? Y bueno, vamos ya al final. Retomando algunos puntos nada más. Nosotros en esta vida disfrutamos de los regalos de Dios, de los tiempos que nos da, ¿no? De vivir una vida santa, de poder convivir con unos, de poder ver el crecimiento de otros, ¿verdad? De poder ver cómo unos estaban en dificultades y ya salieron, ¿no? Estaban enfermos y ya el Señor los levantó. Y cómo otros ya están con el Señor, ya no tienen dolor, ya no hay enfermedad y puede entristecernos, pero ya están en un mejor lugar, ¿no? Los que murieron, pues, me refiero. ¿A quién se referirá? ¿No? Los que murieron, pero disfrutamos de las cosas que Dios nos da, pero no olvidemos seguirnos ocupando, no olvidemos seguirnos preparando, no olvidemos que es parte de la obra de Dios, que es parte de su soberanía, pero también, hermanos, que esta carta no está dirigida a individuos, ahora sí que no es personal en el sentido de a una sola persona, ¿no? Sino que el apóstol Pablo está escribiendo a una iglesia. Nosotros tomamos lo que nos corresponde, ¿no? No, pues todo lo que dijiste, hermano, yo nada más el 5% me toca a mí, lo demás, ¿no? ¿No? No, el apóstol Pablo está escribiendo a una iglesia y quiero que veas, acompañen por favor a Filipenses 2, versículos 1 al 8, cómo luce una iglesia que está esperando y está caminando como debe hacerlo, que está ocupada, porque el apóstol Pablo, ¿no? Ahí en los versículos 12 y 13 que leímos, está dando gracias a que ellos atendieron el mandamiento, pero vea cómo luce una iglesia que está caminando bien con el Señor. Dice, versículo 1 del capítulo 2, dice, por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, o sea, algún consuelo en su amor,
algún compañerismo en el espíritu. Vean las características del grupo, de la iglesia. ¿Algún afecto entrañable por alguien? Llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así lo usa una iglesia, hermanos, que está preocupándose por los demás, que no se considera más que nadie, que es siervo del hermano, ¿sí? Que no está deseando el puesto del otro, sino que entiende que Dios nos dio una posición en el cuerpo, que nos dio un trabajo en el cuerpo y que debemos hacerlo en amor y en armonía, ¿sí? Solamente ese edificio va a crecer. ¿Ven? Así es como la iglesia crece. No con números, no con personas, sino como un edificio que se está conformando, sano. Amén. ¿Me acompañan ahora?